Toros y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia de mártires, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Hermanos y hermanas, muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayan tenido una muy buena semana y espero que el Señor los haya bendecido en todo lo que hayan emprendido durante estos días. Estemos siempre seguros de que Él nos va a ayudar, de que Él tiene un propósito con todo lo que ocurre en nuestros días. Y si tienen la Biblia a su alcance, pueden abrir en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28. Sabemos que la palabra de Dios dice ahí, es un texto bastante conocido, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad fueron llamados. Entonces, recordemos que siempre debemos amar a Dios. Si amamos a Dios, todas las cosas que hacemos van a ser de bendición, no solo para nosotros, sino también para nuestros semejantes. Vamos a orar. Dios Padre amado, Dios Todopoderoso, en esta oportunidad venimos a tu presencia, agradeciéndote primero por todo lo que nos has dado, por cada día nuevo, por cada situación en la que, Señor, nos has protegido y cuidado. En especial te agradecemos por este culto que estamos empezando hoy, para, Señor, sea de tu agrado, sea de bendición también para nuestro cuerpo. Dios mío, abre nuestros corazones a las enseñanzas que tienes hoy y que, Señor, podamos poner en práctica en todos nuestros días. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, sé que estamos reunidos en diferentes hogares y probablemente también podamos pensar de que estamos separados. Bueno, sí, estamos separados carnalmente, pero espiritualmente estamos unidos con un solo corazón, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a continuación con los siguientes y estemos atentos a la prédica de hoy sobre el capítulo 4 de Santiago, que está a cargo de nuestro pastor Isaías Hurtado.
tiempo te adoraré. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Queremos dar gracias a Dios por este tiempo que nos toca compartir. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, dueño del cielo y de la tierra, te damos infinitamente gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por compartir este tiempo contigo de alabanza. Hoy es un día donde guardamos tu nombre, Señor, y queremos reconocerte como lo más grande en nuestra vida. Nuestro agradecimiento, Padre bendito, por la Iglesia Universal de Cristo. Te damos gracias, Señor, por lo que conformamos el templo de Maranata, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por cada uno de los ministerios, Padre bendito, y por cada uno de los que conforman, Señor, y la obra que vienen realizando. Te agradecemos, Señor, por nuestro consistorio, Señor, y te agradecemos por todos aquellos que ejercen un liderazgo, Señor, en la obra. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú acompañas, bendices, Señor, a cada uno de los miembros de la Iglesia. Señor, somos testigos de tu gran amor. Somos testigos, Señor, que tú siempre nos sostienes con tu mano poderosa. Nuestro agradecimiento es perpetuo, Señor. Nuestro agradecimiento es desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos, Señor. Aún en las tristezas, Señor, en las penas, te queremos agradecer, Señor, porque te sentimos tu presencia con nosotros. Sea, Señor, siempre tu nombre bendito en toda la tierra. Al Dios Padre, uno y trino. A ese Dios todopoderoso le agradecemos, Señor, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y gracias, Señor, por tu presencia en cada minuto de nuestra vida. Todo te lo hemos pedido, todo te lo hemos agradecido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuemos en oración, queridos hermanos. Oh Dios Padre Celestial, omnipotente Señor, cuyas promesas y decisiones se cumplen a través de la eternidad. Tú cumples tus promesas, oh Señor. Queremos dirigirnos a ti, Señor, en este día que se ha congregado la Iglesia de Maranata, Señor, a través de este medio, porque tú lo has permitido, Señor.
Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta oración, Señor, para orar de acuerdo a tu voluntad, para gloria tuya. Y queremos clamar, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por la marcha de nuestra iglesia, oh Dios Padre Santo, porque tú has enderezado su caminar, Señor, y sentimos que cada día estás dirigiendo los destinos de tu iglesia, Señor. Gracias te damos y te rogamos, Señor, porque tú bendigas al cuerpo de nuestra iglesia, Señor, a su directivo que es el consistorio, Señor, a cada uno de sus miembros, asimismo a cada uno de los ministerios que conforman nuestra iglesia, Señor. Asimismo te rogamos por que tú continúes dirigiendo y bendiciendo a esta comisión de nombramiento del pastor, Señor. Tú sabes la necesidad que tiene nuestra iglesia, oh Dios Padre Santo. Te queremos rogar, Señor, que tú consueles a aquellos hogares que han sufrido, están sintiendo la pérdida de un familiar por esta pandemia, Señor. Tu misericordia, tu consuelo esté con cada uno de ellos, Señor. Asimismo te rogamos porque tú des sanidad a aquellos que están convalecientes en los diferentes hospitales, en las clínicas, en sus hogares, Señor, sufriendo esta enfermedad. Queremos pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú guíes nuestro destino, Señor, como iglesia, que siguiendo tu voluntad, Señor, buscando cada día, Señor, tu voluntad, para glorificar tu nombre, Señor, porque para eso estamos, para eso nos has traído a este mundo, Señor, para glorificarte. Danos ese gozo de hacerlo cada día, Señor. Y tú continúa permitiendo que nuestra iglesia sea una iglesia misionera, Señor, para regar tu palabra y hacer discípulos en todo el Perú, Señor, y hasta el mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos bendices, oh Dios Padre Santo. Y queremos terminar nuestras peticiones rogándote, Señor, que tú estés siempre con nosotros, Señor. Que siempre estés dirigiendo en nuestros corazones y nuestros pensamientos para amarte, para ser justos, Señor, y necesitados de ti. Todo esto te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, es un gusto poder saludarnos un domingo más. En esta ocasión vamos a leer la palabra del Señor y les voy a pedir que cojan sus Biblias y busquen el capítulo 4 de Santiago. Bien, si ya todos tenemos nuestras Biblias, leamos de manera conjunta y reflexionemos en cada uno de los versículos. Iniciamos así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor,
y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, hermano, espero que podamos cada día más abrir nuestra comprensión a lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra y podamos cada vez interiorizarla más y hacerla parte de nuestro diario vivir. Muchas bendiciones y nos estamos viendo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro.
Señor, sino a ti. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Solo a ti. Yeah. Saludos a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es una satisfacción poder encontrarnos una vez más y en esta ocasión para compartir la hermosa palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos muy contentos de tenerte a ti como Padre y reunidos nosotros, tus hijos, para poder abrir tu palabra y a partir de ahí encontrar las indicaciones que tú necesitas, que nosotros debemos saber para caminar en este tiempo en el cual estamos, Señor, confinados, pero con tu presencia libres, totalmente libres. Gracias te damos porque tu Espíritu nos va a iluminar y nos va a ayudar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hoy trataremos el tema de la violencia que se ha de alguna manera incrustado en la iglesia, teniendo como base Santiago capítulo 4, los versículos 1 al 17. El libro de Santiago, que se ha escrito ahí en los años 50 al 60, tiene que ver mucho con el movimiento celote que en aquel entonces contaba con un buen apoyo popular. Este grupo era un grupo nacionalista que quería liberarse del Imperio Romano y entonces tenía muchas incursiones revolucionarias. Y en ese entonces, por eso Santiago usa ese contexto de la violencia para considerar que también en la iglesia había entrado todo ese tema. Por eso, en el versículo 1 de Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, ¿de dónde vienen eso? ¿Por qué ustedes como iglesia también están involucrados en lo que sucede al exterior? Y entonces el apóstol, en este caso se le dice así porque era el hermano de Jesús, va a presentar algunas causas de esa violencia que está en los versículos 1 al 5. Santiago llega a la conclusión que la violencia nace de dos factores muy interesantes. En primer lugar, viene de los deseos pecaminosos que hay en el ser humano. Y en segundo lugar, viene de una elocución equivocada o de una devoción equivocada que se da en el tiempo. ¿Por qué viene de deseos pecaminosos? Porque nace del deseo del placer, dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Está diciendo ahí el escritor. Este deseo es, decía yo, del placer. ¿Qué quiere decir? Que esto se relaciona o se desarrolla en la acción del cuerpo. Pablo lo menciona de la misma manera. Pablo en el capítulo 7 de Romanos va a mencionar algo muy interesante cuando él va a decir en esta ocasión, los versículos
18 en adelante, va a decir el apóstol lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Santiago de alguna manera tiene esa misma idea y esa misma mención. Entonces, el placer es una característica bien acentuada en nuestro tiempo también. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta tener comodidades, satisfacciones? ¿A quién no le gusta disfrutar de todo eso? Que de alguna manera tiene que ver con el deseo de este cuerpo. Este cuerpo le gusta vestirse bien, este cuerpo le gusta satisfacer todas sus necesidades, porque es parte de ese desarrollo humano natural, pero que de alguna manera esto ha ido desviándose y tomando control, de tal manera que estos deseos se constituyen en Dios y en ídolos. Y por eso dice el escritor, esto no puede servir. ¿Por qué? Porque uno puede orar a Dios pidiendo aún por sus deseos, que hay ahí unos deseos egoístas, dice el versículo que encontramos aquí. Por eso, entonces, viene de los deseos pecaminosos, pero también nace del deseo de el poder. Hay un deseo de poder también, versículo 2, que encontramos ahí en el versículo 2, está diciendo el apóstol Pablo ahí: codiciáis si no tenéis, matad y ardéis de envidia. Hay un deseo de controlar, ¿verdad? Ahora, la riqueza y la corrupción, el lujo, el vicio, tienen estrechas afinidades. Cuando la riqueza y el poder cae en manos de hombres débiles, sin principios, sin control de sí mismo, es algo peligroso. Porque si no, entonces van a tener dificultades. Santiago sabía los estragos que podría ocasionar la iglesia si es que entonces este sistema, esta manera de ver, estos deseos pecaminosos afectaban tanto a la iglesia. Por eso, el deseo de poder es contrario a la voluntad de Dios. Por eso Santiago está diciendo que la primera causa es de los deseos pecaminosos, que tiene que ver con el deseo de placer y tiene que ver con el deseo de poder. Aquel que quiere tener poder, de alguna manera, lo que hace es querer hacer cosas para lograr o tener su objetivo. También dice el escritor, otra causa de la violencia viene de una devoción equivocada. ¿Y cuál es la devoción equivocada? Es el hecho del mundo, dice el versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice aquí. Entonces, en la tumba del evangelista Moody están grabadas estas palabras: el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Esto debe ser en cada creyente. Encontramos entonces que la devoción al mundo, de alguna manera, hace que el creyente, el cristiano, aquel que se dedica a las cosas de Dios, de alguna manera se constituye en enemistad con Dios. Eso es lo que plantea el escritor. La relación íntima con el mundo es un sistema, y su sistema de valores tiene que ver con el adulterio espiritual. Por eso habla de adulterio ahí. Para Israel se le advirtió para que ellos pudieran ser fieles a Dios, pero terminaron siendo infieles. Dios desea entonces fidelidad de cada uno de sus hijos, y eso es muy importante que nosotros debemos considerar. También la devoción al mundo es indiferencia contra el Espíritu Santo. Versículo 5 menciona eso. ¿O pensáis que las Escrituras dice esto en vano? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, dice. Entonces, amar al mundo de alguna manera va a afectar mi relación con Dios,
porque no voy a dejar influenciarme por el Espíritu Santo, ni guiarme por él, sino mis pasiones, mis anhelos netamente pecaminosos hacen que yo pueda entonces tomar decisiones equivocadas. Entonces, la devoción al mundo es una indiferencia contra el Espíritu Santo. Y todo eso crea violencia al interior de la familia, al interior de los hermanos, como también al interior de la iglesia. Otro tema que el escritor señala es, ¿cuál es el remedio entonces para esta violencia? Y va a presentar varios remedios que hay. La primera, que está en el versículo 6, es la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. La gracia de Dios es el acto por el cual Dios restaura la comunión con Él. Es el amor de Dios que quiere salvar aun cuando la persona no lo merece. Cada acción buena del hombre no se da por su capacidad, sino es producido por Dios. Por eso debemos estar agradecidos y comprometidos, porque la gracia de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que queremos lograr, de nada me va a servir a mí para acercarme a Dios, entonces la gracia sí, debo descansar en la gracia. Descansando en la gracia servirá para que entonces sea un remedio contra la violencia incrustada en la iglesia o en la persona. El otro remedio que presenta el apóstol está en el mismo versículo 6, que es la humildad. El orgullo y la jactancia aumentan las contiendas. El humilde sabe que depende del prójimo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que amar a Dios y también al prójimo. Proverbios 13:10 dice, la soberbia concebirá contienda. Entonces, la humildad lo que va a hacer es, va a frenar todo tipo de violencia, porque el humilde no va a encarar discusiones ni peleas, al contrario, va a ser alguien que va a tener la paciencia necesaria. El otro remedio que presenta el apóstol es la sumisión a Dios, versículo 7. Santiago dice, Dios resiste a los soberbios, y eso me parece muy interesante. No es posible que alguien que diga a Jesús Señor, entonces puede actuar con soberbia. Eso no funciona. Pero lamentablemente a veces hay alguien que es tan soberbio que dice a Dios Señor y muchas veces simplemente es algo externo nada más. Otro tema que es remedio para la violencia es resistir al diablo, dice el versículo 7. El diablo es el generador de la violencia, porque el diablo se rebeló a Dios, allá en Ezequiel 28:16 se menciona. Pero hay que recordar que el diablo ha sido vencido por Dios, por Jesús en la cruz. El creyente entonces debe resistir, dice resistir al diablo, es una orden, y es una orden dada por Dios. Y si es una orden dada por Dios, entonces necesitamos cada uno de nosotros, entonces, obedecer esa orden. Ahora, hay dos resistencias. Hay una resistencia pasiva y activa. La resistencia pasiva tiene que ver con no darle lugar al diablo. Y la resistencia activa es presentándole la guerra usando toda la armadura que podemos nosotros tener. ¿Por qué? Porque cuando al diablo se le resiste, el diablo va a huir. Eso dice la palabra de Dios. Otro tema que va a ayudarme en el remedio a la violencia es acercarme a Dios, dice el versículo 8. Dios desea comunión íntima con nosotros. Ejemplos fueron Enoc. Enoc caminó con Dios. Se dice que Dios estaba con José y se dice que también Dios estaba con Isaac. Son ejemplos de aquel que se acerca a Dios, va a andar correctamente y no va a tener violencia. Todo espíritu contencioso termina cuando está cerca del Señor. Si una persona está cerca del Señor, no habrá violencia. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Y último, lo que es entonces remedio es la pureza. Versículo 8 y versículo 9. Hace falta una pureza interior,
porque de dentro salen las malas cosas, dice el evangelista. La pureza de corazón es desear el bien en verdad. La pureza debe verse reflejada en una actitud de profundo arrepentimiento por el pecado. Y ahí en la palabra de Dios, en el versículo 8, dice que esa pureza debe manifestarse de una manera adecuada, dice ahí. Acercaos pues a Dios, dice ahí, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. O sea, la pureza tiene que estar relacionado con un arrepentimiento donde se refleje una actitud de lamento, de lloro. ¿Por qué? Porque ese dolor va a neutralizar el impulso para aquellos que son violentos. El escritor ahora va a hablar un poco de la murmuración, de alguien que llega a criticar y en esa crítica, de alguna manera, con el único fin de desacreditar a los demás. ¿Por qué no debemos murmurar? El apóstol va a decir por lo menos 3 cosas por qué no podemos murmurar, aún hasta 3, hasta 4. Porque somos hermanos, dice el versículo 11. En el versículo 11 dice, hermano, ¿por qué se murmura? La primera razón por qué no debemos murmurar es porque somos hermanos. Somos hijos de un mismo padre. Y al ser hijos de un mismo padre, es raro que podamos nosotros entonces caer en cuestionar o criticar a mi hermano. Lamentablemente, en el ambiente cristiano evangélico, hemos llegado a discutir sobre posiciones teológicas. Ustedes saben más que las discusiones teológicas tienen que ver con la opinión que tiene el hombre de Dios y la forma como Dios actúa. No tiene que ver mucho con principios bíblicos, sino con lo que yo pienso y creo de Dios, la manera como conducirse. Y eso ha llevado a que muchas personas entonces puedan marginar a otros porque no piensan como él o como ella o porque se visten de una manera diferente. Entonces, no quiero tratar con él y eso es muy peligroso. Entonces, está diciendo, no debe haber eso. Si hay una opinión diferente, entonces conversemos y respetemos las ideas siempre y cuando no sean principios doctrinales que tengan que ver ahí. ¿Por qué no debemos murmurar? Porque viola la ley de Dios. Dice la palabra en Levítico 19:16, dice que la ley de Dios es amor y no crítica. ¿Por qué viola la ley de Dios? Porque en el fanatismo, uno por defender algunos temas bíblicos, choca y de alguna manera desacredita a otros, queriendo de alguna manera defender una posición, y eso va en contra de esa relación entre Dios y el hombre. ¿Por qué también no debo murmurar? Porque hay un solo juez y es Dios. Él es el único que va a juzgar. La arrogancia de creernos nosotros que sabemos todo y por eso juzgamos a otros no está bien. ¿Por qué? Ninguno en este mundo puede decir que sabe todo. Tenemos sí, conocimiento, pero también sabemos que otros hermanos también tienen cierto conocimiento y nosotros debemos tener cuidado. ¿Por qué entonces no debemos murmurar? Porque nosotros también tenemos defectos. Y por eso Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué juzgas a tu hermano si tú tienes un tronco en tu ojo al mirar una paja en el otro? Por eso es importante que nosotros también debemos reconocer que el único que puede juzgar la vida de la persona es Dios y no hay otro. El otro tema que trata Santiago es la jactancia, que está en los versos finales del 13 al 17. Y habla un poco del futuro. El futuro es un don de Dios y es un regalo que le dan a los hermanos y a los seres humanos también. Santiago exhorta a los negociantes o judíos cristianos de aquel entonces que decidan y actúen como si Dios no existiera. Ellos actuaban así. Por eso ahí en el versículo 13 dice,
vamos ahora los que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año. Entonces, Santiago dice, ustedes están hablando como si ustedes manejaran todo el tiempo. Está mal eso. Y ahí entonces va a mencionar algunas cosas, 4 cosas que va a mencionar el apóstol. Primero, no podemos jactarnos del futuro, porque no sabemos qué viene el futuro. Hay una canción, un himno que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que vendrá. Entonces, no está bien que nosotros actuemos, vivamos o planifiquemos como si no existiera Dios. Y por eso entonces nosotros debemos tener cuidado. No debemos planear pensando en el mañana, porque no sabemos qué vendrá en el mañana, porque no sabemos, no podemos garantizar. No podemos planear nuestro destino, porque algunos dicen, vamos a ir a tal ciudad. No podemos hacerlo. Los negociantes siempre viajaban por aquí, por allá, pero a veces habían dificultades en el camino. Hoy también hay dificultades en el camino, hay asaltos, hay tantas cosas. Nosotros no podemos garantizar que todo nos va a ir bien. Tampoco podemos nosotros planear nuestro tiempo, porque para Dios el tiempo humano, el cronos, no existe. Para Dios hay otro tiempo. No podemos nosotros planear nuestro trabajo, porque ahí dice, estaremos un año en tal ciudad y vamos a traficar, dice el pasaje. No, dice, las actividades futuras están en Dios y no en nosotros. También no podemos planear nuestras inversiones, porque también hace mención de poder ganar ciertas cosas. Ahora, es importante entonces que nosotros podamos tener en cuenta, y les hace una advertencia, Santiago les hace una advertencia, y le dice, ignoramos lo que pasará mañana, versículo 14 está diciendo ahí, cuando ustedes no saben lo que será mañana. El futuro es incierto, impredecible. Eso es lo que estamos pasando ahora. Muchos de nosotros tuvimos muchas cosas planificadas, ¿verdad? Y todo quedó en stand-by. No hay muchas cosas que deseamos hacer, no se lograron. Algunos todavía están en el calendario, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Nadie tiene en sus manos la vida ni el futuro. La vida, dice Job, es un suspiro. Es como el humo que hoy se ve y más tarde ya no está. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero va a venir. Puede que sea mañana, pasado, no sabemos. Entonces, la advertencia es que no podemos proyectarnos el mañana. Ahora, eso no quiere decir que no debemos organizarnos, sí, pero considerando a lo que dice el escritor acá, Santiago, cuando dice ahí en el versículo 15, lo que dice, miren, dice acá, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello. Ustedes planifican todo, pero no le ponen a Dios en su proyecto. Pero el apóstol dice, no, necesitamos apelar a la voluntad de Dios. Si apelamos a la voluntad de Dios, entonces eso es magnífico. Pero si dejan de lado a la voluntad de Dios, de nada va a servir cualquier planificación. Entonces, lo que se está diciendo aquí es el hecho de la advertencia. Cuidémonos del futuro. Y hoy, como decía hace un momento, lo que sucedió desde marzo en adelante, hay varias cosas que han pasado que no estaban dentro de nuestra agenda, pero al final la agenda planificada no sirvió. Pero Dios tenía conocimiento de todo. Ahora, no hemos estado preparados en muchas cosas. Entonces, este tiempo nos está permitiendo ahora proyectarnos. ¿Cómo saber lo que va a suceder más adelante? Es cuando estamos en armonía con Dios. Y lo último que, aparte de apelar a la voluntad de Dios, lo último que quiere el escritor Santiago decirnos es que debemos procurar hacer lo bueno en el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Es que el presente sí nos pertenece. El presente que estamos viviendo sí nos pertenece.
Eso sí podemos disfrutar. Y lo que está diciendo que en este tiempo presente debemos hacer todo lo bueno. Dice ahí él, pero ahora dice ustedes que se jactan y hacen cosas con soberbia y jactancia, eso es malo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, como hoy, el día que me toca vivir, ahí tengo que aprovechar ¿para qué? Para vivirlo para el Señor. Cuando tengo la concepción de estar bajo la voluntad de Dios y no cuestionando a mi hermano y no buscando ceder a mis pasiones que dice la Escritura, voy a buscar hacer lo bueno. Y una cosa que hacer lo bueno es, por ejemplo, hoy en día, cómo ayudar a una persona que está en necesidad, cómo aliviar la carga de alguien que está con problemas, de qué manera ayudar para que esta persona pueda sentirse mejor, cómo dar un mejor testimonio, cómo evangelizar, cómo hacer lo mejor para el Señor. De eso sí, háganlo, dice Santiago. ¿Por qué razón? Porque el día que Dios nos concede, eso nos ha dado para disfrutarlo, para usarlo, para hacer lo correcto delante de Dios. Las otras cosas del futuro, no. Y si queremos decir algo, digamos, si Dios quiere, entonces haré esto, haré aquello. Hermanos queridos, entonces esta porción bíblica nos menciona que esa violencia que hay al interior a veces de la iglesia no es otra cosa que viene de nuestras pasiones, de no estar bien delante de Dios. Porque si estamos bien delante de Dios, va a suceder lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que vivamos en armonía, y si hay armonía entre nosotros, entonces va a haber bendición para cada uno de nosotros, va a haber bendición para nuestras familias y va a haber bendición para la iglesia, que es el deseo que tiene nuestro Señor. Así que tengamos presente eso. Nuestro Dios dice al final, Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Dejemos de pecar y siempre hagamos lo bueno. Y lo bueno es agradar a Dios, caminar en su voluntad y es pasar tiempo con Él para que entonces Él sea glorificado. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que tú nos has dado. Un tiempo agradable, Señor, pero reconociendo que hay cosas que están a nuestro interior y eso aflora. Ayúdanos a que nuestro interior cada vez esté mejor, cada vez esté limpio, cada vez esté puro. Tú señoreando en nuestra vida para que nuestras relaciones entre nosotros sea cada vez mejor. Muchas gracias, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos de nuestra Iglesia Maranata. Vamos a dar comienzo al momento especial que tiene el pueblo de Dios cada primer domingo de mes, que es la comunión íntima con el Señor a través de participar en la Santa Cena. Y para esto quiero compartirles a manera de introducción una explicación, después una breve reflexión y seguidamente todos participamos de la cena del Señor allí donde están en casa. Así que si han estado un poco separados en casa, físicamente sería bueno que para este momento se junten y se preparen con los elementos necesarios, unos trozos de pan y en un recipiente algo que puede representar la sangre de Cristo. Algún líquido que ustedes tengan en casa que se asemeje y que pueden usar con libertad. Entonces, la explicación inicial, como introducción, debo decir lo siguiente. Participar de la Santa Cena, además de ser un privilegio, es un acto muy especial cuya naturaleza es básicamente espiritual. Se trata de la comunión con Dios y con los hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Esta unidad o unión singular se hace posible por medio de la persona del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4, nos insta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice la palabra del Señor. Como pastor, es mi deber orientar a todos los hermanos de nuestra querida congregación a fin de que tengan convicción y paz al participar de este recordatorio del sacrificio de Cristo, que es la cena del Señor por este medio virtual. No estamos haciendo nada antibíblico, como alguien por ahí ha manifestado. Por el contrario, esta situación anómala que ha producido la cuarentena nos lleva a practicarla en su esencia, que es la comunión espiritual. El apóstol Pablo toma la misma decisión con la iglesia de Corinto al no poder llegar físicamente con los hermanos para juzgar una situación difícil de disciplina y lo manifiesta así. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y él sigue hablando a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 5, versículos 3 y 4. Normalmente Pablo se reunía con los que dirigían la iglesia para tratar estos asuntos, pero al estar ausente, él trata la situación de una manera diferente, enfocando que el consenso disciplinario se puede tomar espiritualmente entre los responsables. Dicho esto, tengan paz en vuestros corazones, hermanos. Pero, si alguien no tiene paz y participarle es de tropiezo o escándalo, entonces absténgase, no participe por causa de su conciencia, si le parece que no es la manera de hacerlo por la vía virtual. Los demás, los que no tienen tropiezo, pues participen. Son bienvenidos a esta comunión íntima con el Señor que se hace básicamente espiritualmente. Yo quisiera reflexionar sobre cómo debemos presentarnos ante el Señor para este momento de comunión íntima con Él. ¿Qué tiene que ver con este acto de estar en comunión con Dios? Y para ello quiero leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces son 4 cosas que el Señor nos pide. En primer lugar, dice que para estar en comunión íntima con Él, debemos hacerlo con corazón sincero. Y esto significa sin falsedades. O sea, este acto no debe haber fingimiento, no imitar tampoco lo externo. La religión imita, repite, copia, actúa por emoción. Y entonces nosotros no tenemos simplemente una religión, sino una relación con Dios. Es algo sincero, genuino, es algo espontáneo del corazón. Lo que el Señor quiere es que no lo hagamos con el propósito de engañar, porque eso significa sincero, ¿no? O sea, sin tratar de tapar algo con otra cosa. Y esto también significa con autenticidad, sin necesidad de engañar o impresionar a nadie. Es algo entre usted y Dios, nadie más. No lo haga porque lo están mirando, no lo haga para que usted quede bien. Entonces lo primero que nos pide el Señor es acercarnos a Él con corazón sincero. Lo segundo que nos dice en plena certidumbre de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor quiere que al acercarse usted esté creyendo totalmente, confiando en el Señor.
Y cuando habla entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice acerca de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y esto habla de seguridad total de lo que usted espera de Dios. ¿Qué esperamos de Dios? En primer lugar, según Hebreos 11:2, esperamos buen testimonio, porque dice ese versículo que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces esperamos buen testimonio ¿de quién? De parte del Señor hacia nosotros. Y se ve pues en el versículo 4 que dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Y en el versículo 5 de Hebreos 11 dice que también Enoc alcanzó testimonio de que había agradado a Dios. Esperamos que Dios entonces confirme de alguna manera, de alguna forma, que estamos en la verdad, en lo correcto, con el verdadero Dios. Y la primera forma de confirmar es cuando nos da convicción interna en el corazón. Entonces también la fe no solamente es la certeza de lo que se espera, sino la convicción de lo que no se ve. Y convicción es seguridad profunda, interna, es lo de adentro. Convicción es de lo que no perciben los sentidos naturales, porque dice lo que no se ve, está refiriéndose a la vista. Esperamos que Dios se agrade de nosotros y que nos colme de respuestas que son dones o regalos como evidencia de que nuestra búsqueda de Él es verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca con plenitud de fe, el Señor se va a agradar de usted y también va a responder sus oraciones y su acercamiento y su búsqueda con, dice allí textualmente, que Él va a galardonar, Él va a premiar, Él va a bendecir. Y por eso yo digo, Él nos va a colmar de respuestas que son dones o regalos como evidencia de nuestra búsqueda, que nuestra búsqueda de Dios es verdadera. Lo tercero que el Señor quiere es que nos acerquemos purificados los corazones. Por eso los pastores recomendamos de que uno se prepare antes de participar de la cena, que esté arreglando cuentas con Dios. Mantener la conciencia limpia no significa ser perfecto, no significa ser impecable, sino que estando conscientes de que nos equivocamos muchas veces, ofendemos muchas veces, le fallamos al Señor, pecamos, entonces nosotros debemos constantemente debemos estar arreglando cuentas con Dios mediante la confesión y el arrepentimiento. Y esto hay que hacerlo ante Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto que el Señor espera de nosotros, dice, lavado los cuerpos con agua pura. Y esto hay una referencia al Antiguo Testamento donde Moisés, cuando va a establecer el sacerdocio, primero lava al sumo sacerdote y también lava a sus hijos con agua pura antes que se pongan sus túnicas para poder ministrar al pueblo de Dios. Y esto habla de una vida de santidad, ¿no? Venimos al encuentro con Dios porque somos santos en Cristo Jesús, no para que nos haga santos. Venimos con testimonio limpio entonces, puro, no con vidas manchadas, enlodadas, malolientes, descuidados, negligentes, contaminados, con impurezas, ofendiendo al Señor. Ahora, ¿por qué tantas condiciones de Dios? Son 4 cosas que nos pide, ¿no? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué esas condiciones? Porque, hermanos, ustedes, todos nosotros, usted y yo, no somos perfectos. Somos muy complejos y pecadores. Somos débiles, volubles, ingratos y por lo tanto olvidadizos. Por eso la Santa Cena es un recordatorio de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dicho esto, vamos a participar de la Cena del Señor.
Le invito entonces a que se unan con su familia, se pongan alrededor de su pantalla, según como la tengan, y puedan participar conmigo de la Cena del Señor. Para esto vamos a ir juntos al pasaje que acostumbramos a usar de 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y ya meditamos el mes anterior que debemos nosotros evitar tomar la cena indignamente. Y para ello debemos discernir el cuerpo, ¿no?, y la sangre del Señor. El que no discierne, entonces, y el que no tampoco se examina a sí mismo, entonces va a ser culpado de la muerte del Señor, es lo que nos enseña. Y el Señor puede enviar juicio a los que participan de esta manera descuidada. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para comenzar a participar de la cena del Señor. Gracias, Padre, en este día, en esta tarde. Gracias que estamos contigo. Gracias que estamos en tu presencia. Gracias, Padre, que estamos en la compañía de tus hijos de manera espiritual. Gracias porque nos das este privilegio de estar en comunión íntima contigo, en obediencia a este recordatorio del sacrificio de Cristo por nosotros. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos y también te pedimos que tú guíes todo este tiempo y que la bendición tuya esté en cada mente, en cada alma, en cada corazón, en cada persona, Señor, de manera integral, en cada hijo e hija tuya, en cada hogar. Señor, guíanos pues, manifiesta tu presencia allí donde estamos. En Cristo tu Hijo amado. Amén. En primer lugar, entonces, vamos a pedir la bendición por el pan. Así dice las Escrituras que Jesús esa noche tomó pan y habiendo partido, pide la bendición sobre él. Vamos a orar y dar las gracias. Padre Santo, este pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Señor, sabemos que eso significa que fue sacrificado, Señor, totalmente a causa de las ofensas cometidas, de la desobediencia y la rebeldía de todos y cada uno de nosotros. Señor, tu Hijo Jesucristo muere a favor de nosotros y muere para poder Él pagar la culpa de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por este elemento del pan. Bendícelo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También vamos a pedir la bendición por el elemento de la copa. En este caso yo tengo aquí un poco de vino. Está representando la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros y es el nuevo pacto que el Señor hizo con sus hijos, con los creyentes, con la iglesia. Padre Santo y Dios nuestro, aquí está, Señor, este elemento que está representando la sangre derramada por Cristo Jesús, la vida entregada por nosotros. Y sabemos que fue toda su sangre, pero sabemos que tan solo una gota ya era suficiente, Señor, para salvar todos los pecados del mundo. Sin embargo, Él derramó toda su vida, toda su sangre por todos nosotros. Dios Padre, sabemos por tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y oramos para que muchos más te conozcan. Bendice este elemento que nos vamos a servir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no?, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Todos que tengan ahí en casa su elemento del pan, sírvanse comer conmigo, recordando el sacrificio de Cristo, obedeciendo el mandato que el Señor ha dado. Sirvámonos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En obediencia y recordando que Cristo entregó su vida y su sangre por nosotros, sirvámonos de la copa. Así pues, dice la palabra del Señor, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor y Padre Santo, aquí estamos tu pueblo, en obediencia delante tuyo, y gozosos y contentos de haberte obedecido y de estar en comunión íntima contigo. Prepara, Señor, siempre nuestros corazones y nuestras vidas para estar siempre en gracia delante de tus ojos. Señor, queremos ser un pueblo obediente, un pueblo que te sirva, un pueblo que predique el bendito mensaje del Evangelio y un pueblo, Señor, que con denuedo lo haga, esperando, Señor, tu segunda venida, esperando, Padre, que tú vengas por tu iglesia. Señor, sabemos que Jesucristo resucitó. Sabemos, Padre, que viene por los suyos. Y en estos momentos, Señor, te pedimos que sigas hablando a cada uno de nosotros a través de las pruebas, que nos sigas preparando. Padre, danos un despertar espiritual de manera personal, individual y también como congregación. Nos ponemos en tus manos. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por participar juntos en la Cena del Señor. Que Dios bendiga a toda nuestra iglesia. Un abrazo a todos ustedes. Adiós. Al Cristo vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el
triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Hermanos y hermanas, espero que el culto de hoy día haya sido de mucha bendición y de edificación para nuestro espíritu. Que el Señor nos acompañe, nos guíe en esta semana que está por venir. Recordemos siempre que el Señor está delante nuestro. Vamos a orar para terminar este culto. Amado Padre bendito, te agradecemos por el culto realizado el día de hoy. Muchas gracias por haber dado tu palabra a nuestro pastor. Gracias por las alabanzas entonadas hoy a tu nombre. Gracias, Señor, por todos los que dan su granito de arena para que este video, para que este culto se dé y que llegue hasta nuestros hogares. Señor, que esta semana sea de mucha bendición para nuestros hermanos que se encuentran en casa, que se encuentren trabajando. Y Señor, que protégenos de toda maldad, protégenos de toda enfermedad. Gracias, Padre, te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, no nos olvidemos de la próxima transmisión del culto el día miércoles. Tampoco nos olvidemos conectarnos el próximo domingo, probablemente a las mismas horas que estamos llevando el culto de hoy. Muchas bendiciones, hermanos. Tengan un muy buen día.